Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial igual a cero se expresa de la siguiente forma. Una función m que contiene a x y a y multiplicada por diferencial de x más una función n que contiene a x y y por la diferencial de y igual a 0. De esta forma se pueden expresar muchos tipos de ecuaciones diferenciales, pero en este caso las exactas. ¿Qué condición se debe cumplir para que sepamos que una ecuación diferencial es exacta? La derivada de m con respecto de y tiene que ser igual a la derivada de la función n con respecto de x. Es decir, que de la función m yo derivo y y de la función n yo derivo x. Bien, la función n va a ser la que está multiplicada por dy y la función m va a ser la que está multiplicando a la diferencial de x. Bien, en este caso nos encontramos con este ejercicio, el cual podemos verlo y podemos identificar ya desde ya cuál es m y cuál es n. La función m, como dijimos al principio, es la que estará multiplicada por la diferencial de x. Esta es la función m. Entonces, esta va a ser la función m y la función n multiplicada por la diferencial de y. Aquí tenemos la función n. Bien, entonces, de estas dos funciones debemos derivar conforme a ciertas variables. Entonces, realizamos la derivada. Bueno, aquí podemos observar que de la función m, de esta función, debemos derivar y. Entonces derivamos. Tenemos aquí una constante. Recordemos, si derivamos y, las demás variables se vuelven constantes. Tenemos aquí una constante. Entonces la fórmula para derivar esto es constante sobre función. Esto llegaría a ser negativo menos la constante por arriba la derivada de la función, la derivada de esto, que sería igual a 2y sobre 2 por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, sobre la función que derivamos pero al cuadrado abajo, x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada, pero esto al cuadrado. Bien, entonces menos, en este caso tenemos el negativo. Bien, después vemos cómo queda esta operación. ¿Dónde más nos encontramos la variable y? Aquí, que tendríamos a menos 1 sobre y al cuadrado. Son derivadas, esto es cálculo diferencial e integral, ¿no? Esos temas entran ahí. Bien, ya derivamos m, ahora vamos a derivar n, realizando la misma operación. Y bien, realizando esta operación, en la derivada de n, le vamos a poner aquí el nombre. Esto es n y esto va a ser m. En la derivada de n, derivamos con respecto de x. Recordemos que tenemos aquí una constante sobre una función. La derivada de una constante sobre una función es menos la constante sobre la función al cuadrado multiplicado por la derivada de la función, ¿no? Entonces, eso aplicamos acá. Y tenemos aquí una x sobre una constante, ¿no? La derivada de x solamente es 1 sobre y al cuadrado. Bien, ahora simplificando estas operaciones, vamos a ver cómo nos queda. Bien, simplificando esta operación, ambas operaciones nos quedan de la siguiente manera. Ya recordemos que aquí se nos nos simplifican los números 2, multiplicamos x por y, y aquí tenemos una función que esté elevado a un medio o raíz al cuadrado, pero un medio. Aquí esta raíz se nos va con el cuadrado, lo mismo abajo, esta raíz se nos va aquí
y tenemos que hacer una multiplicación entre ambos. Sería, como son el mismo, bueno, el mismo argumento o la misma función, se repite, sumamos sus exponentes. Sí, van a multiplicar. Entonces sería 1 medio más 1, serían 3 medios. Lo mismo acá. 1 medio más 1, 3 medios. Menos y ese término. Entonces determinamos que tanto la derivada de m con respecto de y es igual a la derivada de n con respecto de x. Bien, se cumple. Entonces, cuando esta condición se cumple, lo que se debe hacer posteriormente es multiplicar esta de y término a término, aquí, esta de x término a término con m, y esta de y término a término con n, igual a 0. Se multiplica para luego integrar, proceder a lo que es la integración. Ahora, a continuación lo voy a anotar aquí. Voy a anotar la multiplicación para luego integrar. Y bueno, multiplicando término a término nos queda de la siguiente manera. ¿Ya? Una vez hecho eso, haber multiplicado término a término, lo único que hacemos es integrar. Recordemos aquí, tenemos una función y arriba tienen que estar su derivada para utilizar la fórmula de la constante de la función elevado a un número. Colocamos un 2 y colocamos un medio para que no le afecte. La derivada de la función de adentro, que la función está con respecto de x, la derivada de x es 2x, está arriba. Bien, entonces procede haciendo un cambio de variable, ¿no? Y todos esos pasos que se lleva en lo que es la integración, nosotros lo vamos a saltar y vamos a decir que va a ser de la siguiente manera. Bueno, no lo vamos a saltar, vamos a subirlo así. Decimos que está elevado a un medio por 2x por la diferencial de x. ¿Ya? Más, recordemos, la integral de 1 sobre x, es decir, arriba está su derivada, es igual al logaritmo de x. Más, esto es totalmente una función, 1 sobre y. No contiene a mi variable x, entonces es x sobre y. Más el paso similar al principio. Colocamos aquí un 2, colocamos aquí un medio para que no le afecte. La derivada de toda esta función, que está con respecto a y, recordemos, es 2y. Está la función y su derivada, pero esta función está elevada a un número, entonces lo subimos. Y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado elevado a menos un medio por su derivada, perdón, que es y, por su derivada. Listo. Más, tenemos aquí una función y arriba está su derivada, es el logaritmo de y. Bien, y continuando, aquí me he equivocado acá, colocamos menos. Recordemos que esto sube arriba, como la integral, bueno, aquí sacamos la x de y a la menos 2. ¿Cómo va a ser eso? Su respuesta va a ser x por y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, ¿no? Entonces abajo va a ser negativo. Por este negativo se vuelve positivo por x. Y arriba quedaría y a la menos 1. Entonces va a ser lo mismo que el término de allá. Se va, baja, ¿no? Bien. Una vez realizado esto, aquí nos quedan dos más. Tendríamos que decir esto, que queda así. Aquí recordemos que se suma 1 al exponente, que quedaría como un medio, sobre lo mismo, el mismo exponente, más el logaritmo de x, más x sobre y, más 1 sobre 2, por, le sumamos 1 al exponente y lo dividimos sobre ese exponente, que quedaría y al cuadrado, menos un medio más 1 sería igual a menos un medio más 2 medios, quedaría un medio, ¿no? Sobre un medio
más el logaritmo de y más xy igual a... Aquí me quedaría una constante de integración, ¿no? Sería igual a más c, pero este más c es un número que no conocemos, pasa al otro lado como c. Sin signo, porque no sabemos qué valor me va a botar esta constante, ¿ya? Bien, entonces se anulan estos números 2, se factorizan. Y ahora nos fijamos si los términos al final de la integración se repiten. Si se repiten, vamos a ver qué pasa. Aquí hay un término que se repite. ¿Ya? ¿Qué más? Este término acá se repite acá. Ya. Entonces, cuando tenemos dos términos iguales, uno de ellos tiene que desaparecer. Desaparece este y desaparece este y me queda este y este, nada más. Y lo que voy a tener en el resultado va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Un medio elevado a un medio es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿no? Más x sobre y más, recordemos que tenemos la suma de logaritmos, me da la multiplicación de sus argumentos en el argumento de otro logaritmo. X por y igual a c. Y este llegaría a ser el resultado de mi ecuación diferencial exacta, que es solamente manejar lo que es integración y saber derivar bien la tabla. Lo demás es como un tanto mecánico, muy fuera, bueno, hablando fuera del rango de lo que es la aplicación. Y eso sería todo. Gracias.